le voy a dar la bienvenida a dos invitados que están acompañándome en el piso, que tiene que ver con continuar con el legado de memoria que el Colectivo por la Memoria y los Derechos Humanos lleva adelante aquí en nuestra ciudad. Le doy la bienvenida a Mariano Lacoste, a Cecilia Pierini. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Romy? Bueno, mañana martes 15, en el Día por los Derechos Humanos en Lobos, nuevamente habrá un espacio de convocatoria para todos los lobenses y para reflexionar, ¿no? Sí, aprovechamos la oportunidad para hacer extensiva la invitación. Va a ser, como vos dijiste, en la esquina de Alén y Lacoste, a partir de las 19 horas. Y bueno, estaremos como cada año recordando a Pato y también, por supuesto, a Eduardo y a Raúl, en donde se encuentra la calle que lleva el nombre de Lacoste, Pato Lacoste, y también donde están los murales de los 3 desaparecidos que tuvieron que ver con Lobos, con esta ciudad que los cobijó, o su vida entera o parte de sus vidas. Qué importante es, ¿no? Continuar con esta memoria, tanto de Pato como de Raúl Rodríguez y Alberto Comas, y siempre interviniendo con los artistas locales, con los músicos, con quienes reflexionan de los hechos y no los dejan guardados en el pasado, sino que le dan una resignificación en el hoy, ¿no? Tiene que haber eso. Sí, nosotros decimos que siempre es importante que se vayan sumando personas que por ahí están algunas como alumnos de distintas escuelas, como el caso de los alumnos de Romina, que en su momento participaron. Tiene que ver, por supuesto, con que los docentes traten este tema en las aulas, pero siempre es importante informarles a ellos sobre este acontecimiento tan lamentable de la historia argentina, este periodo donde no solo desapareció Pato en nuestra ciudad, o como vos dijiste, Alberto y Raúl, sino también otros 30.000 y los nietos y nietas que aún se siguen buscando. Máxime cuando van desapareciendo, bueno, de este plano, digamos, muchas de las abuelas, de las madres, incluso de los referentes de los derechos humanos, como es el caso de Eduardo Josami, que nos dejó hace apenas unos días, que luchó tanto por este tema y trabajó por este tema desde su espacio, que fue concedido en su momento en lo que es la ex ESMA, en el Museo de la Memoria, y desde el Haroldo Conti. Bueno, y este año Nora Cortiña también, tan simbólica para todos los argentinos. Exactamente, muchas abuelas que nos van dejando, sí. Y justamente por eso es que es necesario que nosotros desde cada lugar, desde este pequeño humilde lugar en el que habitamos, mantengamos viva la memoria, porque sentimos que lo merecen y que es parte de nuestra realidad, porque lo que somos es consecuencia de lo que alguna vez sucedió también. Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien. Un año más, ¿no? Que creo que cada año se debe reflexionar nuevamente, más allá de que la vida hizo ya que muchas de las luchas fueron ganadas, ¿no? Tener el lugar de memoria, sí, la calle, la reivindicación. Sí. Es importante, bueno, yo me inclino siempre, más que nada, lo más importante es seguir manteniendo la memoria, mantener en el recuerdo lo que pasó después del 24 de marzo del 76 en adelante, esos 6 años y medio prácticamente, que fue una época muy mala, y yo donde puedo hablar y comentar de lo sucedido, trato más que nada que no se pierda la memoria, o sea, que no se olvide el trato que tuvo la gente en la calle con los militares, bueno, apoyado por grupos civiles y eclesiásticos también, ¿no es cierto? Y lo importante más que nada, que te vuelvo a repetir, es mantener la memoria activa, como dicen muchos, porque si entramos en el olvido,
va a ser terrible, porque ya ahora, en este momento, se está empezando, ustedes son jóvenes todavía, pero se está empezando a vivir lo que se empezó a vivir del 73, 74 en adelante, que se van sacando cosas, se van cerrando ministerios, se van cerrando un montón de secretarías muy importantes, y con el cuento de que no hay plata y todas esas cosas, no, todo esto está todo conectado. Mariano, me parece muy importante este testimonio de lo que vos haces, porque podés vincular ese pasado con las señales que estamos viendo en el hoy, ¿no? Y más con un gobierno negacionista, porque podés estar más o menos de acuerdo con la postura o las reivindicaciones de los 70, ¿no? Pero no se puede negar lo que ocurrió, y se sigue negando todavía. Me parece importante quizás rescatar que aunque estemos en democracia, hay actitudes totalmente totalitarias o dictatoriales en ciertas cosas que ocurren en el hoy, ¿no? Mirá, hoy por hoy tenemos la suerte que las fuerzas militares creo que no están dispuestas a hacer lo que hicieron a partir del 76, o todos los golpes de Estado que hacían durante del 76 para atrás. Siempre eran golpes militares, sacando a un gobierno siempre, porque no tomaban el rumbo que cierta gente de arriba le indicaban que tenían que hacer. Yo creo, está bien, yo respeto la idea de otras personas, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo es que este gobierno está haciendo cosas que le dictan de otro lado, que fue todo lo que ocurrió toda la vida. Con respecto al negacionismo, eso es lo que yo no puedo entender, porque no solamente niegan eso, sino que niegan el mal vivir que está, la forma que está pasando el argentino, de la forma que está viviendo, lo mal que se está viviendo, y lo más lindo que ahora, hoy por hoy, la clase media y media alta también está mal, y es un problema que no lo quieran reconocer. Entonces niegan los desaparecidos, niegan la realidad de lo mal que se está viviendo, y no se dan cuenta, y niegan, no negar, sino que no se dan cuenta todos los ministerios que se están cerrando, y el problema que está habiendo en la sociedad, los derechos que se están perdiendo también, eso, ¿no? Es lo que te quería decir. No encontraba el término, la palabra. La sociedad no se está dando cuenta de los valores que se están perdiendo, valores que se consiguieron con mucha lucha, y bueno, también tuvo que ver mucho los 30.000 desaparecidos, que hicieron no hay forma de explicarlo a eso, no hay forma. Los ideales que había en ese momento, los ideales, la cultura, bueno, mi hermano, a Pato, yo siempre digo una cosa, el problema de Pato era que le enseñaba a los chicos en el colegio, los hacía estudiar y les enseñaba a abrir la cabeza, a pensar, a trabajar, no como ahora que hay muchas cosas que no se hablan. Totalmente. Y de eso yo estoy muy seguro, que él no hacía política, sino que, bueno, todo es más revolucionario hacer pensar que arrojar una piedra. Exacto. Es muy fácil decir una mala palabra, criticar, lo que sea, pero eso fue un problema que tuvo él también, ¿no es cierto? Una sociedad que no aceptaba el tipo de enseñanza a la que los hacía ir a los chicos, en el sentido de que pensar libremente y no aceptar lo que le decía una persona, sino que decía, aceptar lo que te dice esa persona, pero también lee otra cosa. Para él lo más importante tenían que leer. Leyeras, para hacerlo simple, como se decía en esa época, de izquierda o de derecha, del centro, pero lee.
Ese es el problema. Cuando vos empezás a leer una y otra cosa de diferentes ideologías o lo que seas, empezás a pensar y empezás a abrir la cabeza. Eso es lo que ocurría. Por eso siempre digo, mi hermano fue una cosa que era una persona que le gustaba el arte, le gustaba la educación, le gustaba la música, le gustaba el deporte, le gustaba todo. Y bueno, lamentablemente en Lobos hubo un cierto grupo, una sociedad, de la cual esa sociedad no aceptaba que diera clases como daba clases él en el colegio, donde fue un grupo minoritario de madres y padres que no estaban de acuerdo, porque todas las otras personas fueron completamente diferentes. Los padres de otros alumnos estaban totalmente de acuerdo. Otra cosita no te puedo decir de esa época, ¿no es cierto? Sí, me parece fuertísimo que sepan los que todavía no se enteraron, porque por ahí nosotros los lobenses estamos un poco ya, yo pasé los 40, estamos más informados, pero hay un grupo etario que por ahí todavía no conoce la realidad o los hechos puntuales. Está bueno recordarlo, traerlo. Estamos hablando del Colegio Nacional, donde él daba clases como profesor de literatura, y de las instancias verídicas que ya están con pruebas materiales, ¿no? De todo lo que ocurrió en ese trasfondo ahí, ¿no? Entre los padres y los directivos, se sabe todo ya está todo salido a la luz, es poner luz. Eso también creo que es necesario, ¿no? Sirvió en su momento. Fue una cosa muy importante haber encontrado ese legajo, que no se pensaba, se decía que en su momento se decía que el legajo se había perdido porque una vez se había mojado, se había inundado la sala, otra vez decían que se había quemado, que había habido un incendio, y bueno, gracias a Silvana Nicolini, que empezó a buscar nuevamente y lo encontró al legajo. Era ese legajo que yo sabía que había estado eso, pero no sabía. Claro. Y también fue lo mío, no... ¿cómo te puedo decir? Muchas veces uno empieza a buscar, y después de tantos años vas bajando los brazos, ¿viste? Pero por suerte están Cecilia, todo el grupo del colectivo por la memoria, está Agustina, está Silvana, está Mili, Anita, hay un montón, Cucurulo, que siguen trabajando para hacer, o sea, como esto, el mañana 15 de octubre, Día de los Derechos Humanos acá en Lobos, que fue un proyecto que se luchó mucho también, pobre Carabajal, ¿no es cierto? Paco Carabajal, lo que luchó y lo que se luchó para poder tener ese día, Claro. Porque el tema era que hubo y hay todavía gente que se opone a la memoria de una persona que fue desaparecida en Lobos. ¿No es es difícil a veces entender el egoísmo, el odio. Creo que hay muchos sentimientos humanos de los malos, vamos a decirlo, sin nombrar a las intenciones políticas, ¿no? Porque creo yo que hay cosas que no se la puede negar más. Claro. Es dificilísimo entender. Hay unos comportamientos que no se pueden entender, ¿no? Por ahí yo quería hacer algunos agregados a lo que dijo Mariano, que siempre me encanta escuchar anécdotas, porque yo no tuve la fortuna de conocerlo a Pato, pero es como si lo conociera por todos estos años que venimos trabajando con la memoria, los derechos humanos, siempre los testimonios de Anita o de Eduardo Pachamé en su momento, bueno, siempre son como alentadores, porque conocer una persona así, al menos a través de los relatos orales, como era Pato, que era un apasionado en lo que hacía, en cada cosa que hacía, porque de hecho también, recordando un poco a Osvaldo, que era su gran amigo, también nos contaba muchas anécdotas de todo su paso por su corta vida, porque fue una corta vida la que tuvo, pero muy apasionada, muy intensa, desde la docencia y desde lo cultural, como decía recién Mariano.
Y bueno, y también decir esto de que los pueblos sin memoria están condenados al fracaso, y la verdad que yo en lo personal no me resigno a eso. Es un ejercicio que hago de mantener viva la memoria y seguir informándome respecto a esto, porque justamente hablando de lo que contó Mariano al principio, de las medidas de gobierno y demás, creo que en definitiva es eso, y un poco confundir y volver a poner en la mesa de discusión lo que ya estaba saldado, que es la teoría de los dos demonios. Claro, eso ya se había... Estaba saldado. Sí, estaba la saldado. sociedad estaba de acuerdo con el nunca más, con un montón de cosas. Exactamente. Ciertas cosas no se negaban, y de repente Otra fue vez. como destruir todo lo Todo, que sí. se había conciliado en toda la sociedad. En toda la sociedad. Y bueno, también un poco me parece que hay sectores que por ahí están un poco olvidados o confundidos respecto a todo esto, porque yo no me olvido que la primera vez que la vi a Estela de Carlotto en Lobos fue en la Sociedad Italiana, y la había traído la Juventud Radical. Bueno, yo la verdad que para mí era un honor verla a Estela. Después nosotros desde Soles de Mayo la volvimos a traer, pero cuando vino invitada por Soles de Mayo, bueno, no hubo de esos jóvenes que la habían traído en ese momento visitándola, y la verdad que Estela de Carlotto es la misma persona que luchó toda su vida por mantener viva la memoria de su hija y de todos el resto de los desaparecidos y desaparecidas, por recuperar a su nieto y para que aparezcan el resto de nietos y nietas. Es decir, era la misma Estela desde un inicio que hasta la actualidad. Entonces por ahí la gente confunde también esto, piensa que es política partidaria, y nosotros estamos alejados de eso, al menos en el colectivo. Por supuesto que cada uno tiene su ideología política, porque política es todo, ya lo sabemos, esto es remanido, volver a insistir sobre un concepto que también ya está sabido. Política es todo, nos levantamos haciendo política porque ya tenemos un pensamiento sobre determinada cosa, ya está. El tema es no pensar que estamos haciendo partidismo con el dolor, de ninguna manera. Eso no, nada que ver. Parece que eso es un golpe bajo si lo piensan. Y sí, y estaba Cecilia pensando que por ahí el 24 de marzo es más amplio la convocatoria en la plaza, muchísimos más se acercan, y quizás este 15 de octubre no está tan instalado, tan instaurado, es un día que por ahí falta más promocionar de alguna manera, o que lo hagamos más propio como lo vence, ¿no? Exactamente. Y que todos se sientan parte para ir a acompañar, porque más allá de que es un día en exclusivo para recordar a 4 lobenses, también es para reivindicar derechos humanos. Es decir, me parece que el concepto tendría que ser sí, es otro, cierto, ¿no? Que la vigilia convoca más personas porque es algo de alcance nacional la fecha. Claro. Esta fecha que estamos haciendo mención ahora es específicamente la fecha en que desapareció Pato. Claro. Pero bueno, tiene que ver justamente con algo local. Me parece que en las escuelas, por ejemplo, debería instalarse esta fecha, trabajarse, que claro. Me estás dando una buena idea para poder seguir avanzando en esto. Me parece que bueno, hacer una microhistoria, ¿no? Que es tan importante, porque si no, como la generalidad a veces pierde lo particular y lo específico. Sí, tenemos un caso local muy importante y muy emblemático, y me gustaría preguntarles también el proyecto que tenían ustedes de hacer unos murales, ¿no? En esa zona de la calle La Costa, en Avenida Alén. Sé que habían presentado un proyecto, que estaban trabajando con el Ministerio de Cultura Provincial, ¿no? Sí, en realidad nosotros presentamos el proyecto. Mira, acá tenemos una copia, así que el 16 de marzo de 2022 fue presentado en el Consejo Deliberante. Fecha, sí. 2 años ya. 2 años. 2 años y medio. Sí, un poco más. Claro, sí. Estamos ya es cierto, estamos en octubre. Bueno, lo presentamos en el Consejo Deliberante. Tuvimos una reunión muy cordial en ese momento con la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, que incluso nosotros íbamos con una propuesta, y la contrapropuesta de ella en ese momento fue todavía un poco más interesante que la que llevábamos nosotros. Nosotros queríamos, a sabiendas de que ese lugar en el que están los murales es un lugar privado y está a la venta. Claro. En este momento está a la venta, en ese momento no lo estaba, pero nosotros veíamos que las paredes estaban un poco venidas a menos y demás, y bueno,
sabíamos que habían tenido la amabilidad de dejarnos esos murales ahí, pero bueno, es propiedad privada, vivimos en un mundo capitalista, de manera que se respeta. Nosotros queríamos presentar una propuesta de hacer en algunas de esas esquinas, de ese lugar donde está la calle de Pato, reemplazar lo que habíamos hecho. Y en ese momento, como te digo, en 2022 tuvimos una contrapropuesta muy amable que nos decía que podíamos usar el cantero de la avenida Lem entre la calle Lacoste e Iriar. Bien. La verdad que nos parecía fantástico. Incluso nos dijeron que en ese momento de que los chicos de Malvinas querían hacer en el otro cantero, en el siguiente, entre Iriar y 9 de julio, iban a hacer su propia memoria. Y nos parecía, la verdad, que todo forma parte de un mismo periodo, sí, porque eso es otra cosa que es muy importante tener en cuenta. Estamos hablando de un mismo periodo histórico, del 76 al 84, que asume Alfonsín, sucedió toda esta tragedia. Y hay veces se dividen en bandas. Totalmente. Y se genera una discordia entre vecinos horrible. Increíble. Tremenda, triste, lamentable. Son gente queribles muchos, todos, sí, y a veces por minuciosidades ideológicas se pierde el todo, ¿no? Sí, no lo pudiste decir mejor. Está ahí muy bien expresado y la verdad que es un tema complejísimo. Acordate cuando se le iba a cambiar el nombre de la calle Rauch, sí, a Pato Lacoste, y hubo gente, vecinos de Lobos, que salieron a caminar toda la calle Rauch de punta a punta, comunicándole a los vecinos que le querían cambiar el nombre, ¿te acordás? Sí. El nombre de Rauch, que era un genocida, sí. Lo más lindo que bueno, me sacaron. Recuerdo las palabras de Ana cuando expresó todo lo que fue un Rauch. Asesino, fue traído a propósito a la Argentina para eso, para matar gente, matar indígenas, matar pueblos originarios de acá, de América. Y bueno, y yo viste que hay veces que uno está en un lugar escuchando y no se da cuenta, o hay veces que vos te pones a pensar y decís, o me lo están diciendo a propósito o no se dan cuenta que estoy yo, porque escuchar ¿quién era Pato Lacoste al lado de este tipo? No eras nadie. Está bien, no era nadie. Mi hermano era un simple ciudadano de Lobo. Un señor profesor, el otro era un profesor nada más. Lo único que uno le enseñaba a vivir a los chicos, y el otro era un asesino, tanto de viejo. Familias completas. Bueno, y viste, vos te pones a escuchar esas cosas y vos decís, ¿cómo puede pensar una persona algo así, algo terrible? Porque escuchar que cómo iban a sacarle la calle el nombre de Rauch, que era en memoria del pueblo de Rauch, que era vecino de acá, y yo no digo, tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Está 100 y pico kilómetros, acá no tenía nada que ver, viste, poner el nombre de una localidad por una calle, viste. Sí, no, pero aparte cuando recorrieron las calles era también un poco alertando sobre cómo se iba a complejizar todo trámite. El cambiar el número, sí, recuerdo todo eso, más recuerdo. Sí, me acuerdo, yo estuve en el Consejo Deliberante ahí cuando se hizo la votación. Claro. Recuerdo mucho todo ese momento. Sí, era gracioso. Sí, y fue votado por mayoría, tampoco fue por unanimidad. Sabes que, perdóname, cambiándote un poquito, porque también yo quiero que veas, o vean ustedes, lo que era. Pato en ese momento, cuando era profesor en el Colegio Nacional, era profesor en el Colegio de Roque Pérez. Y casualmente este chico José Horna, que fue intendente en Roque Pérez, fue alumno de él. Mira. Y él habla maravilla, como yo he ido mucho a Roque Pérez, me invitan mucho a Roque Pérez, porque 2x3 hay un homenaje a Pato. Me acuerdo, se hacían los desfiles del Día de la Tradición en Lobos, para noviembre. Claro. Entonces entraban las escuelas, y entraban otros medios, podían entrar clubes, lo que sea. Y el desfile se hacía por la calle de Buenos Aires, que hoy es Perón. Me acuerdo que Pato en ese momento, Día de la Tradición, se vino con los chicos del Nacional,
parte de los chicos del Nacional, pero con los chicos de allá del colegio de Roque Pérez, del secundario de Roque Pérez, y se vinieron. Este chico Horna tiene campo, se cargaron como 20 caballos en camiones, los trajeron para el Día de la Tradición, hicieron la muerte de Quiroga, de Facundo, trajeron una diligencia, un carro viejo, una diligencia con Facundo Quiroga perseguido por 2 o 3 de las personas que lo mataron. Otro era el Martín Fierro, escribiendo el Martín Fierro, todos... Una representación. Toda sí. una representación de un camión, o sea, un tractorcito con un acoplado era Martín Fierro, el otro era, no sé, era todo sobre el Día de la Tradición, todo por ahí. Y, por ejemplo, un colegio desfiló con una cosa brasilera, no me acuerdo qué era. Otro colegio, yo no me acuerdo bien, porque se me mezcla tanto tiempo, yo era chico. Otro era un avión que yo no me acuerdo bien si era un avión de que había pasado la barrera del sonido, no me acuerdo, que se había hecho por el colegio industrial, me parece. Bueno, todas cosas así. Bueno, a mi modo de verlo, para mí lo único que había del Día de la Tradición era lo que había hecho, había Pato. Claro. No le dieron el premio a Pato. Le dieron, por un mejor trabajo se lo dieron a otro, pero no era el Día de la Tradición. Claro. Ya no era el Día de la Tradición. Vos fijate, bueno, estaba organizado por la Cuyay, que era toda gente en ese momento. Como que había una resistencia que era notable hacia él, ¿no? Vos dijiste la palabra. Se percibía ya que había un rechazo, es decir, les molestaba. Sí, le molestaba ya la presencia de... Qué feo, qué triste todo eso. Me acuerdo los debates que se daban en la biblioteca Caponi, frente al Banco Provincia. Sí, Caponi. Los debates que donde Pato hablaba, por ejemplo, de Rosas, y terminaba de hacer todo la historia, digamos, de lo que habló él, y se armaba un debate. Y yo no que me acuerdo que tanto como conservadores, peronistas, radicales, otras ideas, iban todos y debatían. Qué interesante. Muy bueno eso. Debatían, por ahí alguno que se salía de su tranquilidad, pero se calmaba porque lo calmaban todos los otros, y era un debate de ideas, tanto de un lado bueno, anda a hacer eso hoy, se terminan matando todos. No hay grado de pensamiento como para entonces no hacerlo personalizado. Hoy se personaliza todo, ¿no? A lo que voy es a eso, a lo que se ha perdido y se está perdiendo. Y más que nada ahora se está perdiendo mucho. Hay mucha provocación, mucha violencia, y todo eso se perdió. Yo engancho una cosa con la otra porque es muy interesante. No me puedo pensar la de la sociedad actual. Es interesante porque hoy, además con las redes, cuando alguien tiene una idea, yo lo pienso como observadora, que no te gusta, vienen una catarata de troll a descalificar a la persona, no a la idea. Exacto. A la persona. Entonces eso ya se vuelve una cosa donde se pierde la ética, la moral, el respeto. Porque vos podés discutir con otro que piense diferente a vos sin faltarle el respeto a la persona, pero se perdió todo. Bueno, y vos fijate, cómo te puede, no sé cómo llegarte a explicar el pensamiento de cada uno. Por ejemplo, cuando el negro del Bono hizo rebelión en la trastienda, estaba con Pato también. Cuando hicieron El Principito, una obra leída por con los chicos del Colegio Nacional de secundario, se hizo El Principito con una obra adaptada por Pato y Hugo Abrán también. Eso quería recordarlo también a Hugo. Hugo Abrán, y era el director de teatro era Hugo Abrán, y Pato era el que escribía la obra, y bueno, un montón de cosas. Se dio acá,
se dio en Roque Pérez esa obra, porque él la llevó a Roque Pérez, yo lo acompañaba, yo lo ayudaba a mi hermano, porque yo andaba hacía con las luces y todo eso. ¿Lo mirabas? Yo con Pato era amigo, no era hermano. Cómplice, así un compañero de aventuras. Yo, por ejemplo, él y Estela vivían acá al lado. Bueno, cuando se lo llevaron, después estaba en la otra cuadra, al lado de lo de Carballo. Rubén Carballo vivía al lado. Sí. Y resulta que yo me venía 3 veces por semana a cenar acá, porque Estela cocinaba, él venía de Buenos Aires o venía de Roque Pérez, y llegar yo a la noche y estar escuchando música. Era un tipo que se ponía el famoso Ken Brown de esa época, el tocadisco era, claro. Y después era Equipo, y bueno, la colección de discos que tenía, tanto de folclore, tango, jazz, clásico, ni qué hablar. Él era un loco por la música, siempre despacito y corrigiendo pruebas, o si no, leyendo algún libro o algo así. Y había veces que yo me agarraba, te digo la verdad, había veces que me agarraba algunos emboles porque me empezaba a mirar. Claro. Había libros de, ponele, de, qué sé yo, de sociología, no sé de qué era, que a mí no me gustaba escuchar eso, y dice, no, porque mirá, y empezaba y me leía. Y yo le decía, bueno, sí, vamos a comer. Sí. Claro. Era lo importante. Era lo más importante. Era un intelectual. No, era un intelectual. En sí era un intelectual. Vos me decís si yo lo admiraba, posiblemente, porque el que me hizo estudiar en casa fue él. Mi vieja, pobre, yo era un desastre. Yo llegaba del colegio, agarraba la bicicleta y no aparecía en casa hasta la noche, ¿viste? En cambio él era, y bueno, Eugenio, mi hermano, también era estudioso, pero yo era un vago en ese sentido. Y vos me decís eso, sí, lo admiraba porque no lo tenía como hermano, lo tenía como amigo. Claro. Es más, con él tenía la librería, y todos los viernes él viajaba con Hugo Abranto, martes y viernes a Buenos Aires, por el tema de la librería, y Hugo por el tema del negocio de él, que tenía la tienda. Y los viernes de por medio, siempre algún espectáculo de algún teatro, de ir a ver un conjunto que venía de música, conjunto folclórico, música brasilera, lo que sea, música latinoamericana. Siempre tengo las entradas, y nos íbamos con Estela en el auto de ellos, porque él se iba con Hugo Abrán en auto a la mañana temprano, pero a la tarde nos íbamos con Estela por ahí, y nos encontrábamos. Él se quedaba, Hugo se venía, y nos quedábamos a ver en un Citroën, y nos íbamos, me acuerdo, a Buenos Aires. Qué lindos recuerdos. Sí. No, recuerdo. Siempre absorbiendo cultura, siempre generando ideas, sí. Siempre tratando de que los jóvenes se expresen también. Yo muchas veces le dice, ¿te vas a Buenos Aires de vuelta? Sí, pero no voy con vos, le digo, ahora voy yo a reventar Buenos Aires. Claro, a buscar otro tipo de aventura. Cuando volvía, y Buenos Aires me reventó a mí. La ciudad de la furia. Y eran otras épocas, ¿viste? También. Así que bueno, te digo, se salen estas conversaciones así, porque no los quiero dejar pasar a eso, porque son cosas que muestran la vida y la actitud de la vida, que tenía la persona, que era muy familiar. O sea que estaba interpretado como otra cosa, estaba interpretado como un guerrillero. Qué terrible cuando te ponen una etiqueta. Él fue a Chile en el 72, 73. Se fue con un Citroën que tenía, con ese Citroën que yo te comentaba. Y yo he llegado a escuchar que se había ido a Chile porque había ido a llevar una bazuca que habían comprado el gobierno chileno. Allende había comprado una bazuca. Una bazuca, ¿vos sabés lo que era la bazuca? Eran esos cañones grandes. Queda enterrado. Queda enterrado. Yo creo que lo debería llevar en el techo de lona que tenía, porque no entraba, ¿viste? Eran, bueno, todas esas cosas. ¿Y eso circulaba acá en el Lobo? Sí. La gente...
Y bueno, es repetir, ¿viste? Cuando empiezan a repetir cosas. Y el famoso por qué... Algo habrán hecho. Habrán hecho, algo habrá frase, hecho, si se lo llevaron por algo será, y él se la habrá buscado, él se la buscó, y esas cosas. Todavía está eso, todavía está. ¿Eso duele, Mariano, o enoja que haya tanta ignorancia? No, me parece que más que nada, yo no sé cómo interpretarlo. Yo más que nada me enojo por la ignorancia. Claro. Te digo la verdad, sí. Me enojo por la ignorancia. Me enojo porque hay gente que piensa de una forma que yo creo que hay gente, la mayoría de la gente, el 60%, ve un título en un zócalo y leyó eso y nada más y no interpretó lo que... Ya está. Ya se quedó con eso. Con eso. Y no... yo hay muchas veces que escucho hablar y digo, ¿pero de dónde sacaste eso? No, porque dijeron... No dijeron, es así. Escuchá bien. Dice, no, pero lo leí en la tele. Lo leíste cualquier cosa. Buscá, pensá. Y más en este tiempo donde hay muchos fake news, hay muchas noticias falsas. Con la inteligencia artificial ahora se van a poder reproducir hasta conversaciones con las voces de las personas. Sí, imagínense lo que puede llegar a ocurrir ahora más. No estamos listos todavía. No, imagínate que... ¿Sabe? Yo creo que hay cosas que hay muchas personas que... Yo, por ejemplo, leo una noticia, digamos, de política. Yo no te voy a decir que no leo política. En la mañana me levanto y me paso casi más de media hora, una hora leyendo. Pero no leo un diario solamente. Claro, todas las versiones. Yo, hay veces que sí, hay diarios que lo empiezo a leer y digo, ¿cómo estoy leyendo esta porquería? Te enojás. Me enojo. Sí, te irrita. Paso al otro y el otro es más suave. Paso al otro y te digo la verdad, y te vas al otro extremo y también, Sí, hay una negación de algunas cosas también. En algunas, sí. Vamos a ser realistas, que niegan muchas cosas. Sí. Pero vos leyendo todo eso, vos te estás viendo la realidad y empezás a deducir, esto no puede ser, esto tampoco. Entonces, ¿quién es el que miente? Entonces tenés que juntar toda la noticia de todos para sacar algo más o menos relevante. ¿Viste? Sí. Es una tarea, como colectivo también está esa misión un poco, ¿no? Poner luz desde el amor, desde la construcción, es decir, hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Como semilla, digo yo, como personas, ciudadanos. Claro, porque además nuestro colectivo en particular es muy heterogéneo. Entonces también nos tenemos que reunir para llegar a un acuerdo, en tomar algunas decisiones. En el tema de las formas también, porque en este contexto político en el que estamos, donde como que estás encasillado en determinado lugar, y en los pueblos, con esto que contaba Mariano de Pato, que mitos de pueblos incomprobables, que bueno, se fueron pasando de boca en boca y quedó, bueno, y así pasan con las cuestiones diarias y cotidianas, ¿no? Sí. Con una persona que fue abusada y bueno, ¿qué habrá hecho? Lo provocó, ¿viste? Ese tipo de barbaridades que eso, digamos, saltando a otro tema, pero que con los dichos de pueblo, que son adorables los pueblos porque es donde uno nació y se educó, se formó, se crió, donde tiene sus afectos y demás, pero también hay que luchar con muchas adversidades, como estas de encasillar a las personas o de no entender ciertas cosas. No, yo lo que quiero que termine de contar más o menos el tema, lo de mañana, y el tema mural. Me parece que nos quedó algo en el tintero cuando estábamos hablando de lo del municipio. Nos queda poquito tiempo. Estaría bueno que bueno, en qué punto quedó lo del proyecto. Claro, bueno, hago como me fui del tema. Hago como una pequeña síntesis. Nosotros lo presentamos en 2022 en el Consejo Deliberante, hubo una buena recepción, incluso una contrapropuesta interesante. Después de ahí se comenzó a dilatar, hubo un pedido de asesoramiento y después lo que corresponde, no, pasar por diferentes oficinas como Tránsito, que se expidió en su momento.
diciendo que ellos no tenían la potestad para pronunciarse en favor o en contra, pero que sugería ciertas medidas o cuestiones de visibilidad y demás, y que se pasaba a la oficina de planeamiento, que es donde ahí es como que se detuvo y se frenó en planeamiento, porque supuestamente planeamiento le envió una respuesta al deliberante que nunca llegó. Esa respuesta era de mayo de este año en curso y nunca llegó al deliberante. Nosotros pedimos una reunión con planeamiento y estuvimos presentes con Mariano y otros compañeros del colectivo que expresamos nuestra intención de reafirmar. No sé por qué ahora viene como una idea de que tenemos que trasladar todo a otro lugar. Nosotros ya lo habíamos hablado esto con el Consejo Deliberante, el lugar es ese, porque ahí está la calle y ahí está toda nuestra historia como colectivo, recordando a Pato y a Raúl y a Alberto. Nosotros, por supuesto, nos adaptamos, no necesitamos, no requerimos de ninguna intervención económica del municipio. Nosotros estaríamos solventando todos los gastos. El Instituto Cultural de la Ciudad de La Plata es quien hizo todos los bosquejos, estarían dispuestos también a financiar parte de la obra y después nosotros a pulmón. Nosotros lo que necesitamos es la autorización y por supuesto estamos prestos a adaptarnos a las medidas que nos sugieran y a todos los que nos indiquen. Lo que queremos es que no se dilate más, porque ya hace 2 años y medio que esto está dando vueltas, porque en definitiva lo que hace es dar vueltas sin respuestas certeras y con un justificativo razonable que nos diga por qué se está demorando, por qué se está dilatando. Claro. Bueno, mañana es una nueva jornada. Si quieren, cuenten a partir de qué horario y quiénes van a estar participando para que todos los vecinos se acerquen. Bueno, mañana es a partir de las 19 horas. Como cada año nosotros tenemos un lugarcito ahí donde plantamos memoria a través de las flores y de las velas. Después también vamos con números artísticos, va a haber monólogos, lecturas, primero la presentación con lecturas discursivas. Después también va a haber música en vivo, intervenciones colectivas. En este caso, bueno, va a estar Nico acompañándonos, Nico Batista, que tiene una imagen que en su momento la presentó en el colectivo Espejo, en la revista Espejo en su momento, muy interesante, así que la vamos a estar replicando en un mural que entendemos no va a ser eterno, pero bueno, al menos que reemplace transitoriamente lo que por ahí se va con la venta del lugar. Claro. Así que vamos a estar haciendo todo eso y por supuesto insistiendo con la idea de que tiene que haber un recuerdo permanente de estas 3 personas tan queridas por nosotros y por la comunidad en definitiva. Bueno, Cecilia Perini, Mariano Lacoste, la verdad, gracias por estar acá. La charla estuvo buena, creo que conocimos mucho más de Pato y siempre sabemos un poco más de él. Sí, son lindos contarle. Y además la manera que tenés de vincularlo con el presente, sí, porque no es ajeno, no está... No se puede olvidar, es tan... hay mucha gente que no se da cuenta, pero yo estoy viviendo lo que se vivió antes del 76 y durante el 76, y la gente muchos me dicen, estás loco, y no se dan cuenta de lo que se viene. Claro. Lamentablemente tenés una sensación como no, es que no soy, una persona extremista de pensar de una forma, pero esto de a poco va avanzando y va avanzando de otra forma, de otra manera, que se está tapando muchas cosas y la gente no hay gente de mi edad que no se da cuenta. Bueno, hay gente de mi edad todavía lo sigue negando. Me preguntan, ¿pero tu hermano no estará en el exterior? Ay, Dios. No. Así, ¿qué reacción puedo tener yo? No, quédate tranquilo. Sos pacífico, porque si no sería una reacción violenta. La verdad que sí, la paz que tenés para enfrentar esa situación es un ejemplo también. Sí, por ejemplo, estar reunidos un grupo de 7, 10, 15 personas y empezar a hablar de que tienen que volver los milicos, que esto, que el otro, hablan así, tienen que volver los militares, los milicos. Entonces me levanto, me voy, permiso, voy al baño, digo,
me siento afuera. ¿Qué necesidad de estar ofuscando, ofendiendo? Es que me invitan a comer. Ay, a una cena de, ¿viste? Bueno, ahora hace rato que no, porque ya no se hacen más asados. Pero, y vos tenés que levantar. ¿Qué pedirías si tuvieras que pedir algo a esas personas o a la sociedad en general? No sé, porque me sinceramente, onda, un poco más de contemplación, un poco más de humanidad. No. Que saquen un poco de ignorancia y que pongan un poco de inteligencia en su haber. No sé, pensamientos que hagan pensar la cabeza. Ese es el tema. Porque aparte no miden las cosas que dicen, porque yo que te pones a pensar, ¿y si a este le hubiese pasado lo mismo que me pasó a mí? ¿Qué pensaría si yo digo una cosa así? Claro, es muy violento. Exactamente. Es muy violento. Entonces, ya. Les agradezco. No, Nos muchas vamos gracias otra por mañana. A ustedes.